Hola, buenos días. Damos la bienvenida al Foro Recuperación del Negocio y Conciliación Laboral, Familiar y Personal. Saludamos a todas las organizaciones que nos acompañan, especialmente a las que en alianza hacen posible esta actividad. UNICEF, ONU Mujeres, Konrad Adenauer, Sumarse, Pacto Global, Red Panamá. Y también, pues, por supuesto, a las empresas que hoy tienen la apertura de compartir sus buenas prácticas, y ellas son Microsoft, Morgan & Morgan y Terpel Panamá. Para dar inicio al programa, les solicitamos muy atentamente que por favor mantengan sus micrófonos y cámaras apagadas para tener, pues, una presentación sin interrupción. Las preguntas las pueden hacer mediante el chat que ya tenemos habilitado y posteriormente nuestro equipo pasará a los panelistas las mismas. Por motivos de seguridad, les recomendamos que no escriban su correo electrónico, compartan información personal o números de teléfonos en este chat. Es decir, que este chat se encuentra habilitado solamente para escribir sus preguntas. Sin más entonces, invitamos a Bruno Basile, director ejecutivo de Sumarse, Pacto Global, Red Panamá, quien nos tiene unas palabras. Bruno, buenos días, bienvenido. Hola, ¿qué tal, Bielka? Buen día a todos y a todas. Gracias nuevamente por conectarse, por sumarse a esta actividad. Un agradecimiento nuevamente muy especial a UNICEF, a ONU Mujeres, a la Fundación Konrad Adenauer, así como a las empresas miembros de Sumarse que están participando en el día de hoy, Microsoft, Morgan & Morgan y Terpel, que nos van a ofrecer una visión integral sobre la temática. Mis palabras son muy breves, no quiero extenderme. Sin embargo, sí me parece importante reflexionar el estado de la situación en la que estamos ahora mismo, ¿no? Esta mañana, precisamente, voceros del Ministerio de Salud señalaban que si continuábamos en la misma senda de contagios, probablemente en 18 días más alcanzaríamos cerca de 50.000 casos positivos en el país de COVID-19. Y particularmente, las cifras reflejan que el 60% de estos casos se concentran en 30 corregimientos que podemos considerar entre los más vulnerables en términos socioeconómicos, y donde concretamente entran a jugar distintos factores, como es el factor cultural, el factor obviamente social y de acceso a ciertos servicios básicos. La Organización Panamericana de la Salud, incluso desde antes que llegara la pandemia a Panamá y América Latina, señalaba que el gran reto que iban a tener nuestros países era precisamente que la pobreza podía limitar el rompimiento de la cadena de transmisión. Y desafortunadamente esas palabras pues se han vuelto realidad, y lo estamos viendo en Panamá, lo estamos viendo en distintos países de la región que han avanzado y han tenido que retroceder en la apertura de los bloques, pero es principalmente porque nuestros países enfrentan situaciones, problemas estructurales que ahora, con una pandemia, se ven cada vez más evidenciados. En el caso de Panamá, particularmente, las familias que se encuentran en situación de pobreza o que se encontraban hasta antes de la pandemia, de acuerdo con el índice de pobreza multidimensional, rondaba el 19% de panameños y panameñas. Entonces, la pregunta que nos tenemos que hacer y el análisis que nos tenemos que hacer es cuántas de estas personas se están viendo todavía más afectadas durante esta situación, y sobre todo cuántas más pueden caer en esa situación de pobreza multidimensional. Y es allí donde viene vinculado directamente el tema de la situación de las mujeres, la situación de los niños y niñas, porque precisamente, de acuerdo con las cifras que presenta el país y que más adelante van a explicar las especialistas tanto de UNICEF como mujeres, son grupos vulnerables. Entonces, desde el sector privado, definitivamente, esta crisis del COVID-19 marca un punto de inflexión, porque más allá de una crisis económica o sanitaria,
nos estamos enfrentando a una crisis sobre los pilares básicos de la Agenda de Desarrollo, la Agenda 2030, y sobre todo nos abre también, porque hay que ver el lado de la oportunidad, nos abre un abanico de opciones para que desde el sector privado y desde los distintos actores que estamos involucrados en la agenda de desarrollo, pues podamos trabajar, primero que todo, en conjunto, y segundo, trabajar soluciones integrales para atajar los grandes retos que, como explicaba anteriormente, no son nuevos, ya los conocíamos, ya estaban en nuestras estructuras, en nuestros países, pero que ahora se evidencian todavía más a raíz del COVID-19. Así que yo y por supuesto todo el equipo de Sumarse, confiamos en que este tipo de espacios nos permitan abrir un análisis, abrir un debate sobre estos temas y principalmente organizar la respuesta del sector privado y todos los actores que están involucrados en los temas de desarrollo para dar una mejor respuesta y una respuesta más integral a la situación que están viviendo cientos de panameños y panameñas en este momento y que por supuesto también se está viendo reflejado en el entorno social y el entorno económico del país. Así que muchísimas gracias nuevamente por acompañarnos y les cedo la palabra a Bielka. Sí, Bruno, gracias por tus palabras y precisamente queremos comentar pues, que el objetivo de este foro es brindar información y buenas prácticas empresariales que contribuyan a la recuperación y continuidad de los negocios, incluyendo la perspectiva de género y estrategias de bienestar para los colaboradores, tal como lo has dicho en tu introducción. También me gustaría ahora explicar un poco la metodología o cómo vamos a llevar a cabo este foro. Este foro pues tiene 3 partes. La primera parte es una parte introductoria en la cual las especialistas nos van a hablar un poco sobre el contexto y nos van a introducir en la temática. La segunda parte del foro consiste pues ya propiamente en este conversatorio, panel con nuestras empresas invitadas que van a compartir sus buenas prácticas, y la tercera parte del foro será pues la presentación de un plan de acción. Es decir, vamos a tratar de que a través de un plan de acción se puedan integrar todas las buenas prácticas y todas las recomendaciones que a través de este foro se van a presentar. Muy bien, entonces ya para entrar en materia, según el programa, pues presentamos a Dayanara Salazar. Ella es coordinadora de programas para Panamá por parte de ONU Mujeres y nos presentará información destacable del reciente estudio Panamá, análisis preliminar sobre el impacto de COVID-19 en las mujeres, diagnóstico y recomendaciones para la reactivación económica y social. Dayanara, buenos días, bienvenida. Ya tenemos tu presentación. Y muchísimas gracias, Bielka, Bruno. Antes que todo, quiero agradecer a Sumarse y a todo su equipo por darnos la oportunidad de compartir como uno de nuestros socios principales en el país con el sector privado este estudio o análisis preliminar que hemos desarrollado desde la oficina de ONU Mujeres para las Américas y el Caribe. Este es un análisis que fue realizado por un equipo panameño de consultoras y consultores, entre ellos Juana Camargo, Xiomara Rodríguez, Eusebia Solís y René Guillén, con la guía y el apoyo de nuestra colega que ustedes conocen, Raquel Coelho, nuestra especialista en empoderamiento económico, y de mi persona como coordinadora para el país. Quisiera empezar comentándoles que, tal como señaló Bruno, todas las personas hemos estado afectadas de una u otra forma por esta pandemia del COVID-19, pero tenemos que reconocer que estos impactos son diferenciados para las mujeres, especialmente en nuestro país. Las mujeres son las primeras en responder como trabajadoras remuneradas del hogar, son las que están en primera fila en los servicios sanitarios, hospitales, laboratorios, farmacias, en limpieza, administración de estos centros de salud, y también son el 52% del comercio minorista, que es considerado servicio esencial en este momento. Todo esto está contemplado en cifras del Instituto Nacional de Estadística y Censo hasta diciembre del 2019. La primera, por favor.
Dentro de los indicadores que caracterizan la situación económica y social de las mujeres en Panamá, nosotros quisimos resaltar estos 4. En el estudio pueden encontrar otros adicionales, pero queríamos mencionarles que 53.8% de las mujeres en este país sin ingresos propios está concentrada en el área rural, que 82% del trabajo doméstico remunerado no cuenta con una seguridad social y que el 50.42% de proporción de mujeres que no tiene protección social, es decir, no cuenta con seguro social, no cuenta con pensión o jubilación. Y a pesar de que somos mayoritariamente quienes estamos egresando de todas las universidades en el país, aún encontramos brecha salarial no ajustada en los niveles ya de mujeres con posgrado y maestría. Podemos señalar que esta brecha es de un 18%. La siguiente. Como tenemos poco tiempo, vamos a entrar directamente a las recomendaciones que este estudio le hace a tomadores y tomadoras de decisión, tanto en el sector público como privado. Algunas de estas recomendaciones insistimos en que la respuesta del Estado en materia social requiere que estos programas tengan un enfoque integral y que conjuguen a todos y todas los actores del país. Especialmente invitamos a que se invite en la discusión a las organizaciones de mujeres y también a todos los miembros de la comunidad. ¿Sí? En el diseño de políticas macroeconómicas y paquetes de recuperación y estímulo fiscal, ONU Mujeres recomienda que se hagan análisis de los sesgos de géneros de estas políticas macroeconómicas, que se estudien los efectos diferenciados por sexo en el empleo, la capacidad de consumo y ahorro, y también qué impacto tiene este trabajo no remunerado que esperamos que esta pandemia o esta crisis del COVID-19 haya puesto, y así lo hemos visto, en la mesa la discusión del valor que tiene el trabajo no remunerado, es decir, el trabajo de cuidados. ONU Mujeres viene insistiendo en que no se ha valorado en su justa medida el costo económico que tiene para el país el trabajo de cuidado que realizan mayoritariamente las mujeres. Igualmente pedimos que se incluya como parte de esos paquetes de estímulo fiscal y recuperación la ampliación de estos sistemas y también la ampliación de los sistemas de protección social. Que se impulse herramientas de presupuesto con enfoque de género. En Panamá no tenemos presupuestos etiquetados destinados a nuestra área social. Necesitamos que se etiqueten esos presupuestos para conocer cuánto se está invirtiendo en políticas específicas dirigidas a la igualdad de género. Sí, la siguiente. En empleo y generación de ingresos, se recomienda complementar políticas de empleo con políticas de protección social. Tienen que ir de la mano, no pueden estar separadas. Las políticas de empleo no pueden ir por un lado y las políticas de protección social por otros. Debe ser un paquete de recuperación integral. Igualmente, garantizar una renta básica con un monto igual se ha recomendado incluso por la CEPAL en una presentación que hizo nuestra directora ejecutiva con la secretaria ejecutiva de la CEPAL, Alicia Bárcenas, y ellos tienen otros estudios que se pueden revisar, que mínimamente se debe garantizar el costo de la canasta básica de alimentos. También tomar en cuenta ciudadanas que no cuenten con empleo y a la población en mayor situación de vulnerabilidad. Aquí hago una pausa en el tema de las alianzas con el sector privado, como las empresas que ustedes representan, que son mayoritariamente signatarias de los principios de empoderamiento económico de las mujeres, o WEPs, que han suscrito con Sumarse y ONU Mujeres. Igualmente, muchas de sus empresas han implementado lo que es el sello de igualdad que promueve el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD, o son miembros de la Iniciativa por la Paridad de Género,
Queremos agradecerles y creo que en este foro se va a aprovechar para compartir todas esas buenas prácticas que ya están en el país y que podemos replicarlas en otras empresas. Sí, la siguiente. Regresamos a los sistemas integrales de cuidado. ¿Por qué insistimos tanto en esto? Pedimos que se reactive la Mesa de Política Pública de Cuidados, que fue creada ya mediante decreto, que se desarrollen campañas para la promoción de la corresponsabilidad de cuidados en el hogar, que visibilicen la necesidad de redistribuir ese trabajo de cuidado, que se haga conciencia en la ciudadanía que no solamente corresponde a las mujeres esas tareas. Si vemos ahora con la recarga o sobrecarga que están padeciendo o están atravesando las mujeres en medio de la pandemia, con la escolarización desde los hogares, quien mayoritariamente están llevando estas tareas son las mujeres. Este trabajo tiene que distribuirse porque es una tarea de la familia y de la pareja. Crear en toda la municipalidad unidades que den atención a este trabajo, porque no solamente es el cuidado de niñas, niños y adolescentes, también el cuidado de personas adultas mayores, de personas con alguna discapacidad que históricamente ha recaído en las mujeres. Esto tiene que cambiar. Sí, la siguiente. Apoyo, también hemos recomendado que se apoye a las mujeres en las medidas de reactivación en el pequeño y microemprendimiento. Poner en marcha un programa masivo de capacitación, sobre todo en innovación y tecnología, para que tengan a su alcance herramientas que puedan potenciar sus micro y pequeños emprendimientos. En los fondos disponibles que se acaban de anunciar casualmente esta semana para la pequeña y microempresa, hemos recomendado que se tome en cuenta un 50% de empresas dirigidas por mujeres y también promover medidas de alivio de la carga fiscal para empresas que están lideradas por mujeres, particularmente las pequeñas y medianas empresas. Sí, la siguiente. En materia de teletrabajo y aporte desde el hogar a la educación, como les venía diciendo, hemos recomendado que se garantice que la jornada de teletrabajo sea consecuente con las 8 horas y que haya corresponsabilidad. Igualmente, que se brinden herramientas, conocimientos y oportunidades para que las mujeres puedan insertarse a empleos remunerados desde el hogar y que también el Ministerio de Educación ponga a disposición de las madres y los padres cursos disponibles para que puedan realizar esta tarea de educación desde sus hogares. También invertir en niñas y adolescentes en todas las disciplinas que estén vinculadas a los temas de ciencia, tecnología e innovación. Acceso a ingresos propios de nuestras mujeres en el campo o mujeres rurales. Recomendamos que se garantice la participación de mujeres productoras agropecuarias e indígenas en las políticas públicas de este sector, que se fomente el cooperativismo entre mujeres del campo y así también crear fortalezas para una agricultura orgánica de organizaciones de mujeres. Ya conocemos varias experiencias en el país, habría que potenciarlas y lograr que las productoras en el campo puedan acceder también a esos créditos blandos, crear un banco de semillas autóctonas, abonos y pesticidas orgánicos. En materia de violencia contra las mujeres, que también hemos venido haciendo un trabajo arduo con sumarse en esta materia, hemos recomendado llamar a un establecimiento de un pacto nacional contra la violencia hacia las mujeres. Durante este periodo hemos logrado coordinar con el Ministerio de Desarrollo Social, Instituto Nacional de la Mujer, Ministerio de Salud, Policía, Ministerio Público, órgano judicial, que se garantice que todos los servicios esenciales de atención a las mujeres que sufren violencia estén 24 horas, 7 días a la semana y que ellas reciban esa atención. También se ha logrado que los albergues
que tenemos en el país bajo la administración del Instituto Nacional de la Mujer permanezcan abiertos para aquellas mujeres que requieren salir de sus hogares porque ya la situación es muy crítica. Igualmente, el sector privado aquí nos puede ayudar en desarrollar campañas masivas para la protección física y la vida de las mujeres, las niñas, los niños y adolescentes que, tal como ha manifestado el Ministerio Público y lo pueden ver en sus propias estadísticas, sí hubo una baja en las denuncias al inicio de la pandemia, pero al revisar el mismo periodo del 2019 comparativamente con este año, ha habido incrementos en los casos de femicidio y también en la crueldad de estos crímenes hacia las mujeres. Género y seguridad en el sector salud. ONU Mujeres viene también haciendo un especial énfasis en que las mujeres del sector salud o sanitario deben contar con equipos e implementos indispensables y suficientes para su seguridad y la protección de su salud. Hemos podido constatar en otros países y en las últimas semanas en el nuestro que hay un desgaste del sector salud, especialmente las mujeres, porque a nivel global las mujeres representan el 75% de los trabajadores de la salud. Y también que están reclamando por mayores insumos para poder cubrir la gran demanda que estamos viendo a causa de la pandemia. Igualmente, hacer realidad la plena concienciación de la población sobre los riesgos y los cuidados para tomarse en cuenta al momento de infectarse con el COVID-19. Lograr la atención de salud a las mujeres privadas de libertad, protegerlas respecto al contagio del COVID-19. Aquí hemos venido desde el Sistema de Naciones Unidas, desde las agencias que conformamos el Grupo Interagencial de Género y otras, apoyando al Ministerio de Gobierno para que dé una respuesta integral a la ministra en los centros penitenciarios y en especial los centros penitenciarios que albergan mujeres en el país. Hacer la atención prenatal y postnatal es una prioridad, así como el acceso a servicios de salud sexual y reproductiva. Muchísimas gracias nuevamente a Sumarse, a todo su equipo, y las invitamos a que puedan revisar el documento completo en nuestra página web ONU Mujeres LAC para la Oficina de América Latina y el Caribe, y les doy el saludo también de nuestra directora regional, María Noel Baeza, que es una gran amiga de Sumarse y del sector privado en Panamá. Gracias por la invitación. Muchas gracias a ti, Dayanara, por esta presentación, pues que nos da un poquito de, o bastante información para poder, pues, continuar integrando la perspectiva de género en la gestión empresarial. Para continuar con el programa, entonces vamos a presentar a Joana Amaya. Ella es especialista en desarrollo infantil temprano de UNICEF Panamá. Y Joana nos va a explicar un poco la importancia de aplicar políticas de corresponsabilidad en nuestras empresas. Joana, bienvenida. Tienes la palabra. Gracias, Melika. Denme un segundo. Ahí pueden ver mi pantalla, ¿cierto? Correcto. Perfecto. Muy bien. Muy buenos días a todos y todas. Muchas gracias por la invitación. La idea de esta intervención es reforzar lo que decía hace un momento nuestra colega. Como es bien sabido, el desarrollo cerebral de un niño se activa y modela por los estímulos o interacciones que le brinda su entorno, así como por el afecto y el cuidado que recibe desde la gestación y durante todo el transcurso de su vida. El cuidado se relaciona con las prácticas que se dan en el hogar, pero también incluyen aquellas interacciones en los espacios en los que el niño o niña recibe servicios. La calidad de los entornos en los que viven y se desarrollan los niños y niñas es tan importante como las interacciones que se dan dentro de estos. Un entorno o espacio debe suplir las necesidades básicas y brindar protección frente a riesgos, siendo el primer espacio el hogar.
No obstante, existen situaciones socioeconómicas que incrementan la desigualdad y por ende impactan en el adecuado desarrollo de los niños y de las niñas. Algunos de estos factores son el hacinamiento, la calidad de los materiales de la vivienda, las pautas de crianza, el nivel educativo de los cuidadores, el nivel de ingresos de la familia, el tiempo disponible para el cuidado, aspectos de salud de los cuidadores, la asociación del cuidado de los niños y niñas a las mujeres y el acceso a ciertas prestaciones como seguridad social, licencias, entre otros. Según datos del Índice de Pobreza Multidimensional de Niños y Niñas y Adolescentes realizado en el 2018 en Panamá, el 35.5% de las niñas y niñas menores de 10 años se encontraban en pobreza multidimensional, en donde las principales privaciones de este grupo etario fueron el cuido o cuidado, actividades infantiles y de recreación, el hacinamiento, la educación y la formación temprana. Por otra parte, encuestas nacionales reflejan un inadecuado control prenatal de las madres, que es primordial para la salud de la madre y del bebé. Además, solo el 28% de las niñas y niñas menores de 6 meses reciben lactancia materna exclusiva. Por otra parte, encontramos que el 16.3% de los niños y niñas menores de 5 años a nivel nacional presentan desnutrición. Se estima que la tasa de matrícula para los servicios oficiales de desarrollo infantil temprano llega solamente al 2.7% de los niños y niñas que lo deberían recibir. Y a pesar de que la educación preescolar es obligatoria, solo 6 de cada 10 niños entre 4 y 5 años están matriculados en este nivel. Aunada a la situación anterior, la pandemia por COVID ha incrementado la vulnerabilidad y condiciones de desigualdad de estos niños y niñas a través de factores como el incremento del desempleo de personas cabeza de hogar, una mayor tensión y exposición a situaciones tóxicas al interior de los hogares que tienen ya precariedad habitacional, un incremento en el riesgo de dejar al cuidado de adultos mayores o hermanos menores, el cuidado de niños y niñas pequeños, y esto aún más en el caso de que no se logren abrir servicios de cuidado infantil para padres y madres trabajadoras, y se incrementa el riesgo de afectación a la salud mental, tanto de los cuidadores como de la población infantil. Este panorama nos pone ante nuevos retos y nos recuerda que trabajar por el desarrollo social y la recuperación económica de los países implica mantener y fortalecer la inversión en primera infancia, siendo esta una de las más rentables, no solo para las empresas, sino para la sociedad en general. Diferentes estudios han identificado una serie de intervenciones efectivas que incluyen nutrición y salud materno-infantil, procesos de acompañamiento a padres con hijos pequeños, prevención de violencia doméstica y maltrato en todas sus formas. Pero también se han identificado políticas que son claves para facilitar la habilidad de las familias en ofrecer un cuidado cariñoso y sensible a sus hijos. Algunas de estas políticas son licencias de maternidad y paternidad, licencias de trabajo por enfermedad, horarios de trabajo flexible, descansos durante la jornada laboral para amamantar o extraerse leche, así como programas de transferencia asociadas a la asistencia y permanencia en servicios de salud, educación y nutrición de los niños y niñas. Una revisión global en la que se incluyeron países de ingresos bajos y medios reconoce los beneficios que estas políticas generan para los niños y niñas. Indica, por ejemplo, que la licencia parental remunerada puede contribuir de forma importante a los resultados de los objetivos del desarrollo sostenible para la salud y el bienestar tanto de los padres como de sus hijos. Esta se ha asociado con la disminución de la incidencia de la mortalidad infantil y de bajo peso al nacer, así como al aumento en los índices de amamantamiento, de cobertura de vacunación, el mejoramiento del desarrollo cognitivo y el rendimiento escolar en los niños y una menor prevalencia de los casos de maltrato infantil. Al dar a los padres que trabajan el tiempo, la información, los servicios y recursos que necesitan para lidiar con la crisis, las políticas y prácticas que favorecen a las familias pueden marcar una diferencia fundamental y también contribuyen de manera importante en favor de una protección social más amplia. Por esta razón, el panel a continuación tiene como objetivo promover el intercambio de experiencias y buenas prácticas empresariales en la implementación de políticas favorables a las familias, especialmente aquellas que tienen niños y niñas en el contexto del COVID, apoyando así a la conciliación laboral, familiar y personal de sus colaboradores.
Bien, listo. Sí, Joana, gracias por esta introducción al panel. Entonces ya, pues, para darle apertura, presentamos a Virna Bierlusi, quien va a ser, pues, nuestra moderadora en este panel. Virna es especialista en alianzas corporativas de UNICEF Panamá. Bienvenida, Virna. Te damos espacio entonces para que presentes a las empresas que van a exponer sus buenas prácticas. Buenos días, desde UNICEF les damos la bienvenida. Gracias, Joana, por esa introducción tan interesante. Agradecemos a Sumarse por facilitar este espacio para la reflexión con el sector privado. Y bueno, en este momento en especial se hace evidente que para que las sociedades y economías prosperen, los países y las empresas tienen que apoyar a los trabajadores, familias y padres a través de políticas orientadas a la familia que abarquen desde el embarazo hasta la edad escolar, sobre todo esa etapa tan crítica de desarrollo de los niños. Un mejor cuidado de los niños pequeños habilitado por condiciones de apoyo en el trabajo. No solo los beneficia a ellos y a sus familias, sino que también reporta beneficios para las empresas, como ya lo decía Joana. Así que bueno, sin mucho más preámbulo, para dar a conocer sus buenas prácticas en estas áreas, nos acompañan 3 panelistas, representantes de empresas de distintos ámbitos. Tenemos a Milene Martín, que es la gerente de país de Microsoft de Panamá. Milene ha sido parte del equipo de Microsoft por 21 años, desempeñándose en varios puestos locales y regionales especializados en el manejo de canales y clientes corporativos. Gustavo Rodríguez, quien tiene más de 30 años de experiencia en el sector energético y automotriz, de los cuales 23 se han desarrollado en la organización Terpel, compañía con la que se ha desempeñado como Country Manager de la empresa Gacel en México y CEO de Terpel Panamá en la actualidad. Y también nos acompaña Camila de Bengoechea, gerente de desarrollo organizacional y comunitario de Morgan & Morgan y sus empresas afiliadas. También dirige la estrategia de responsabilidad social y es directora de Funda Morgan. En los temas de recursos humanos vela por los planes de capacitación y desarrollo, beneficios, programas de bienestar, planes de talento, programas de equidad, entre otras iniciativas. Gracias a ustedes por aceptar esta invitación y estar aquí y traernos sus experiencias el día de hoy. Va a ser muy importante para nosotros responder a las consultas y preguntas que puedan surgir. Es por esto que les pedimos que para dar respuesta a ellas las pongan en la sección de preguntas y respuestas, en el chat o Q&A, y al final del panel tendremos una sección para contestarlas. ¿De acuerdo? Entonces, pasemos directamente a las preguntas y a escuchar a los panelistas. Quisiera empezar con Gustavo. Bienvenido, Gustavo. Por la naturaleza de su negocio, Terpel no ha suspendido sus operaciones durante estas circunstancias. Ustedes han seguido trabajando. Por favor, cuéntanos entonces qué prácticas laborales han implementado durante esta pandemia, contemplando las necesidades de sus colaboradores, tanto aquellos que han estado en operaciones como los que no están en campo. Adelante, Gustavo. Hola Virna, buenos días a todos. Primero que todo, muchas gracias por esta invitación a este importante panel y a este tema tan relevante. Todo lo que tenga que ver con iniciativas enfocadas en mejorar la calidad laboral y el bienestar de las personas, y en este caso de nuestros colaboradores, de nuestros empleados, son totalmente bienvenidas. Para dar un contexto previo a responder la pregunta, Virna, quiero reforzar que Terpel siempre en sus estrategias y en sus planes de acción tiene en el centro de sus decisiones a las personas. Esto es muy relevante tenerlo como referencia porque eso nos permite siempre asegurar que cualquier plan de acción que llevemos a cabo, lo llevamos a cabo teniendo mucha atención y mucha prelación en las personas. Y en este caso, cuando nos referimos a las personas, estamos hablando principalmente de clientes, proveedores, contratistas y comunidad en general, y obviamente para este panel específico el tema de colaboradores. Y en este caso, un enfoque muy importante en el tema de las mujeres. Terpel cuenta con cerca de 1.150 empleados a nivel Panamá, y una de sus primeras reacciones que tuvo al momento de iniciar esta situación, la pandemia, la crisis por la que estamos pasando en estos momentos, una de sus primeras decisiones fue mantener a todos sus empleados activos, empleados, sin desvincular absolutamente a ninguna persona, sino todo lo contrario, mantenerlas laboralmente activas. Lo que sí hicimos, y a tu pregunta sobre cómo hemos
sorteado esta situación trabajando y manteniendo nuestras estaciones y nuestras tiendas activas es que obviamente implementamos una política de bioseguridad y de cuidado en las estaciones de servicio y en las tiendas de conveniencia, que son las que tienen que estar operando 24 horas los 7 días a la semana. Adicional a eso, aseguramos que en ciertas zonas donde era complejo, por ejemplo, la llegada de nuestros colaboradores a sus puestos de trabajo, de dedicarles y destinarles un transporte exclusivo que les permitiera llegar de una forma más segura a sus lugares de trabajo. En el caso de las oficinas corporativas, fuimos tal vez de las primeras compañías que nos fuimos 100% a teletrabajo y además de una manera muy exitosa. Ya veníamos implementando de alguna forma incentivar el teletrabajo en algunas áreas, pero cuando nos tomó la pandemia, que realmente nos llevó a acelerar todo este tipo de iniciativas de una manera más importante, nos fuimos con el 100% de la oficina corporativa, más de 160 personas a teletrabajo, y la ventaja y lo bueno es que funcionó muy bien. La actitud de las personas fue extraordinaria, tuvimos muy buena comunicación, tuvimos muy buena retroalimentación por parte de las personas, tuvimos muy buena atención para que estuviéramos seguros que estaban contando con todos los elementos para poder realizar este teletrabajo de la mejor manera. Contamos también con turnos totalmente flexibles y llevamos a las personas más vulnerables, en el caso de las personas que tuviesen algún tipo de patología, de enfermedad, o ya personas un poco más, con un poco más de 55 años, etcétera, las llevamos a unos cuidados especiales, asegurando que estuvieran mucho más en teletrabajo, hablando de las personas que laboran en nuestras estaciones de servicio, y con turnos rotativos que les facilitaran atender tanto el trabajo como a sus familias. Todo el tiempo hemos estado acompañándolas porque esto, vuelvo y digo, aceleró el esquema de teletrabajo y las hemos estado acompañando con diferentes herramientas enfocadas en asegurar que puedan mantener un muy buen equilibrio en la parte laboral y la parte personal, que puedan dedicarle el tiempo a sus familias, porque hoy en día somos conocedores que tienen que atender a sus hijos que están todo el tiempo en la casa, de pronto también a sus personas mayores de edad que no pueden salir y que tienen que guardar mucho más cuidado. Entonces hemos destinado horarios flexibles totalmente alineados a esas posibilidades de las diferentes personas, y les hemos brindado información frecuente sobre buenas prácticas, hemos mantenido las pausas activas, hemos mantenido mucha información acerca de buenas prácticas para salud mental, salud emocional, etcétera. Y esto lo que ha llevado es definitivamente a tener unos buenos niveles de eficiencia laboral, lo cual lo que nos lleva a concluir es que este nuevo esquema definitivamente está funcionando. Hay que seguramente ir en el camino monitoreando qué más buenas prácticas salen, qué debemos ajustar. Tenemos que estar recibiendo mucha retroalimentación, frecuente retroalimentación por parte de las personas. De hecho, nosotros hace unas 3 semanas terminamos una encuesta con todas las personas que estaban en teletrabajo para poder entender cómo había sido este nuevo cambio, poder identificar las oportunidades de mejora que podíamos implementar para asegurar ante todo buenos niveles de bienestar en estas personas que tenemos en teletrabajo. Y antes de cerrar, importante resaltar que ahorita revisaba la estadística de las personas que tenemos en nuestra compañía, ya les decía que eran más de 1.150 empleados, de las cuales cerca del 57% son mujeres y cerca de un 43% son hombres. Entonces ahí, muy importante resaltar que tenemos que revisar muy bien estas mujeres, y además estas mujeres cabeza de familia, estas mamás, para prestarles todo el apoyo que necesiten para poder asegurar que cumplen con sus funciones, obviamente como madres primero, como mamás, y obviamente también como
empleadas, pero brindarles todas las oportunidades, toda la flexibilidad y todo el acompañamiento que sea necesario. Siempre asegurando que Terpel está contigo y tu familia en casa. Así es como lo hemos enfocado, Virna. Muchísimas gracias, Gustavo. Qué interesante. Yo creo que una de las cosas que resalta en estos tiempos es, hablando con el sector privado, que se ha mantenido la productividad, eso que tú refieres. Así que eso me parece muy interesante. Sí, sí, perdón, Virna, porque Sí. ustedes lo decían al principio, para asegurar que somos sostenibles, porque ahora tenemos que hablar cada vez más en términos de sostenibilidad. Para asegurar que somos sostenibles como compañía, tenemos que asegurar que tenemos un buen nivel de bienestar, no solo en nuestros empleados, sino en nuestro entorno. Y las cifras que decían las primeras expositoras son realmente alarmantes. Cuando tú tienes unos niveles de pobreza multidimensional como los tenemos a nuestro alrededor y cuando tienes tantas personas que no pueden acceder al colegio, etcétera, etcétera, realmente eso no es sostenible. Entonces, como empresa privada, primero tenemos que garantizar que nuestros colaboradores tienen las mejores condiciones posibles y realmente las mejores condiciones que podamos darles y que sean muy por encima del estándar incluso que se encuentra a nivel nacional, y después enfocarnos en temas y en soporte también a la comunidad en general. Eso no lo podemos descuidar como empresa privada. Y excúsame la intervención ahí, Virna. Muchas gracias, Gustavo. Bueno, ahora vamos a conversar un poquito con Milene y definitivamente esta va a ser una experiencia totalmente distinta porque si bien muchos no estábamos preparados para un teleworking, pues Microsoft está en una situación probablemente diferente, ya Milene nos va a contar. La tecnología pasó a ser, estar en primer plano para la continuidad laboral en este contexto, y entonces nos gustaría que, bueno, Microsoft, siendo una empresa que está justamente en ese rubro, nos cuente qué prácticas laborales han implementado durante esta pandemia, contemplando las necesidades de colaboradoras y colaboradores. Adelante, Milene. Bueno, muchísimas gracias ante todo por la oportunidad de invitarnos a participar de este importante panel. Desde que inició la crisis, la transición de nuestros colaboradores hacia un modelo 100% virtual no fue tan difícil como bien lo señalas, ya que para nosotros que estamos en la industria de tecnología es algo en cierta forma más natural. Ya que venimos trabajando en modelos remotos, en posiciones regionales, con equipos dispersos en varios de los países desde hace muchísimos años, colaborando y trabajando a distancia. Desde hace 3 meses sí venimos trabajando en un ritmo muy intenso de trabajo con horarios demandantes, buscando ante todo el poder darle soporte a nuestros clientes. Hemos estado muy de cerca del sector gubernamental, del sector educativo, del sector salud, para apoyarlos a poder adaptarse a esta nueva realidad utilizando la tecnología para apoyarles en la continuidad de sus operaciones. Sin embargo, estamos definitivamente en una nueva realidad en donde colisionaron el trabajo, la vida familiar, la vida personal, y aparte de trabajar remotamente manejamos otros temas importantes, por ejemplo, como la educación virtual de nuestros hijos, los quehaceres de la casa, las compras online, el poder estar pendiente de nuestros familiares y de las personas más cercanas. Es de hecho que esta coyuntura exija mucho más de cada uno de nuestros colaboradores. El desafío realmente ha sido lograr mantener el equilibrio de manejar muchos temas a la vez durante los más de 3 meses que estamos en esta crisis. Y es por eso que hemos estado muy cerca de nuestros equipos, concentrados en estar apoyándoles y tener, por ejemplo, dinámicas virtuales. Llevamos a cabo sesiones de virtual coffees, de sesiones con psicólogos, inclusive ejercicios, entrenadores que nos dan ejercicios online, sesiones de mindfulness para estar muy cerca, porque es muy importante el poder mantenernos mentalmente equilibrados y el poder manejar muchos temas a la vez. En esta crisis, la empatía hacia nosotros, hacia nuestros equipos, hacia los clientes, hacia el ecosistema de socios, es uno de los pilares más importantes que todos debemos contemplar, apoyándonos los unos a los otros. En estos tiempos de incertidumbre, unirnos, aunque sea no físicamente, es más importante que nunca.
a través de nuestras interacciones sociales, la vida familiar, las comunidades y el trabajo en Microsoft, estamos logrando realmente el poder hacer la diferencia utilizando la tecnología. Así que, digamos, nuevamente, ha sido un proceso más natural, pero es diferente el hacer el teletrabajo que el trabajar 100% en casa. Y es por eso, digamos, que estamos viviendo también una transición y estamos adaptando, agregándoles este tipo de componentes para que nuestros colaboradores se sientan apoyados y el poder también sentir el balance entre todas las diferentes actividades que tienen que llevar a cabo. Gracias, Milene, por esta interesante información. Camila, ahora te doy los buenos días a ti. Y sabemos que Morgan & Morgan tiene un número amplio de colaboradores. Y dadas sus actividades, que también están en un área totalmente distinta a lo que hemos hablado hasta ahora, ¿qué prácticas laborales han implementado durante la pandemia, contemplando nuevamente esas necesidades de los colaboradores y colaboradoras? Bueno, buenos días a todos. De verdad, gracias por la invitación. Creo que muy parecido a lo que las otras empresas han comunicado, pero para resaltar, yo creo que hay 4 puntos primordiales de prácticas y políticas que hemos ajustado en estos últimos meses. Creo que lo más importante es que nosotros, pues, en una semana después que avisaron que había coronavirus en el país, logramos que el 90% de nuestros colaboradores estuviera de teletrabajo. En realidad, eso no fue tan difícil para nosotros porque nosotros en realidad lanzamos el teletrabajo en el 2012. O sea, ya tenemos 8 años de tener personas en teletrabajo y lo hemos ido como afinando en el tiempo. Algo que sí ha sido distinto en esta ocasión, que es bien interesante, es que la mayoría de la gente que estaba en teletrabajo antes era del área de soporte. Y ahora está tanto negocio como soporte de teletrabajo. Entonces, creo que ha sido muy positivo eso porque los líderes de las áreas de negocio, que antes quizás tenían un poquito de recelo si dejaban o no implementar el teletrabajo en sus áreas, se han dado cuenta que la productividad ha sido muy alta en estos meses y que el trabajo se puede seguir haciendo. Nosotros, pues tenemos varias empresas, no nada más la firma de abogados, pero el banco, y eso se mantuvo trabajando por su sector todo el tiempo y por estar en teletrabajo la firma también. En realidad, solamente los que no pudieron irse de teletrabajo fueron posiciones como los pasantes o los mensajeros, que en realidad no podían estar haciendo sus labores en estos momentos. O sea que esto ha sido muy positivo el tema del teletrabajo. Además tenemos unas encuestas que puedo compartir un poquito más adelante, en donde la gente ha estado muy a gusto con él, y sí hay algunos retos, como los mencionó Milene, de que ahora tenemos a niños en casa. O sea, no es lo mismo teletrabajar en estos momentos de pandemia que teletrabajar cuando en realidad tus hijos, por ejemplo, no hay nadie en la casa, pues, por decirlo así, por largas horas. Ahora hay mucho más presión, un poco lo comentaron en el estudio, para las mujeres especialmente, que hay tareas del hogar, hay trabajo de los niños, hay la escuela, etc. Entonces, para asegurar que en realidad el teletrabajo fluyera, trabajamos con los líderes para que ellos ofrecieran tanto flexibilidad, es parte en realidad bastante de nuestra cultura, como empatía. Entonces, eso era muy importante porque no se podía esperar que los colaboradores trabajaran exactamente el mismo horario que en la oficina. Colaboradores se tenían que ajustar un poco a sus realidades de las casas y los jefes tenían que entender eso. O sea que yo creo que eso fluyó bastante bien porque mandamos una encuesta hace poco y el 90% de nuestros colaboradores se siente igual de integrado que antes o muy integrado. O sea que eso para nosotros nos deja saber que en cuanto al liderazgo y el tema del teletrabajo y la integración y la cultura, eso ha seguido fluyendo. Otra cosa que implementamos o le dimos, yo creo que no implementamos, sino le dimos como un push, fue el tema de las capacitaciones virtuales. Por suerte, hace como 8 meses habíamos lanzado la plataforma de capacitación virtual que se llama Morgan Academy. Más que nada era para cumplir con cursos obligatorios y tener algunas capacitaciones de soft skills, pero aprovechamos estos meses en realidad a esta plataforma y así pues motivando el desarrollo profesional de nuestros colaboradores. Y por último, logramos migrar nuestro programa de bienestar corporativo que ofrecíamos presencial en la oficina, con algunos temas como salud física, salud mental, charlas de alimentación y demás, lo migramos y ahora el programa se llama Bienestar en Casa. Entonces, creo que es algo importante para resaltar porque así los colaboradores
pues no los dejamos solos en ese sentido. Para nosotros es importante que ellos sientan que hay un balance entre la vida personal y la vida laboral. Hemos tenido charlas con la doctora Bali Maduro sobre salud mental en tiempos de COVID. La próxima semana se lanza un programa de mindfulness, ejercicios, cocinar en casa. Vamos a integrar a los niños a actividades. También invitamos a los jóvenes, hijos de nuestros colaboradores que no estaban en la escuela, a participar en nuestro programa de Construyendo Ciudadanía a través de lo virtual, y seguimos pensando en cómo apoyar a esos colaboradores, a esos hijos de colaboradores que están en sus casas ahorita mismo sin mucho que hacer porque muchos pues no están en la escuela. Entonces seguimos pensando en cómo más podemos apoyar a esos colaboradores que están dando la mía extra en sus casas y pues teniendo que balancear un poco la vida con todo el mundo en la casa ahora juntos y en la oficina. Gracias, Camila. Muy interesante. Sin duda, todas estas medidas que nos compartieron brindan a los colaboradores apoyo para cumplir sus responsabilidades laborales, pero manteniendo al mismo tiempo un balance con su vida personal, que ahora está toda mezclada en un mismo lugar, ¿no? Y eso, como ustedes lo han mencionado, es un gran reto. Ahora, en estas circunstancias en las cuales nos encontramos, las empresas están en proceso o ya han estructurado algunos planes para la reactivación económica. Sabemos que, bueno, en algún momento las cosas van a moverse a otro estadio, que sería volver al lugar de trabajo, ¿no? Entonces, bueno, esto debe convivir con retos como, por ejemplo, el cierre de las escuelas, teniendo padres que tienen, bueno, igual la responsabilidad de los hijos y de atenderlos a pesar de que empecemos a reincorporarnos a las oficinas, y pues todo el tema de cuidados de salud y distanciamiento físico, ¿no? Que también va a ser parte importante de este regreso. Entonces, bueno, por eso quisiéramos preguntarles cómo se preparan para el retorno a las oficinas, qué aspectos del negocio han cambiado o rediseñado en sus políticas de bienestar al colaborador a raíz del COVID-19. Camila, seguimos contigo entonces. Cuéntanos un poquito de Morgan & Morgan, cómo están pensando ese regreso. En realidad el regreso de nosotros ya ocurrió porque pues el banco nunca dejó de operar por ser una institución financiera, que son las dos empresas más grandes, y la firma, casualmente este lunes, nosotros decimos que es como un bloque 2.5, porque éramos el bloque 3, pero porque el órgano judicial ya empezó a trabajar, se pasó pues para este lunes, ya podían operar con el 30% de sus colaboradores. Pero bueno, nosotros nos estuvimos preparando, digamos, el último mes y medio con respecto a qué iba a pasar con nuestro regreso, y creo que algo bien importante fue una encuesta que se lanzó para todos los colaboradores, prácticamente todos lo contestaron de diferentes niveles, donde se preguntaban diversas temas, pero algo bien importante era entender si podían regresar, cuántos tenían hijos, cuántos tenían que estudiar con ellos, cuántos vivían con sus papás, pensando que, pues, que son adultos mayores y son la población de alto riesgo, etcétera, cómo se sentían con el teletrabajo, cómo se sentían con respecto a la organización, etcétera, y demás. Y bien interesante, porque nos damos cuenta que el 65% de los colaboradores probablemente este año no regresarán a nuestras oficinas, sino se quedarán en teletrabajo. Hay dos preguntas que más o menos confirman esa estadística. Uno, de quienes se quieren quedar en teletrabajo, el 40% dice que de forma permanente durante la pandemia, otros que 3 o más meses se podrían quedar sin problema, y por otro lado, quienes viven con hijos y quienes viven con adultos mayores, más o menos en las dos es un 65%, o sea que en los temas de distanciamiento no vamos a tener ningún problema en realidad. Y la idea de nosotros siempre ha sido que solo regresa a la oficina los que tienen que regresar a la oficina. Nosotros lo vemos como que hay que apoyar al país en esto. Entre menos gente hay en los buses, entre menos gente hay en la calle, es mucho mejor para el país. Entonces, nuestra teoría es que aunque 30%, por ejemplo, de la firma pueden regresar, no es necesario que estén ahí. Entonces, ¿qué hicimos? Hicimos un protocolo de reapertura enfocado en 3 ejes. En yo te cuido en tu casa, yo te cuido camina a la oficina y yo te cuido en la oficina. Entonces, pues educamos mucho, hasta con doctores, recordándoles qué pueden hacer para cuidarse en casa, ¿no? ¿Qué pasa si alguien está positivo? ¿Aló, me escuchan? ¿Qué pasa si alguien está positivo? ¿Cómo te podemos ayudar? Nos han dado casos de que familiares han sido positivos y ellos no pueden salir de la casa y nosotros los hemos ayudado comprándole en el supermercado, por ejemplo, y cosas como esas.
Camino a la oficina, ¿cómo hacemos? Bueno, estamos viendo si reactivamos el beneficio del carpool, que anteriormente lo ofrecíamos, y nosotros en realidad tenemos 4 buses que llevan y traen a colaborar a más o menos 125 colaboradores a sus casas. Entonces, ahorita mismo esos buses nosotros se los hemos donado al MINSA para que los utilice para su personal, pero mientras la gente regresa a la oficina, los vamos a ir otra vez utilizando para asegurar pues que no tengan que estar utilizando transporte público. Y lo otro es en la oficina. Entonces ya eso sí, no quiero ser repetitiva en las típicas cosas, pues obviamente que el MINSA ha solicitado, como los termómetros, las alfombras, que sí, los distanciamientos, etcétera, pero ya tenemos toda la oficina con las señalizaciones necesarias, tanto en las cafeterías como en los baños, como en los elevadores, en todo para que pues se cumpla. Les tenemos unos kits de bienvenida a los que ya han regresado, con gel, mascarillas de tela, mascarillas acrílicas, todo lo necesario. Y sí tuvimos unas sesiones especiales para los colaboradores de alto riesgo, que para nosotros son más que nada los pasantes y los mensajeros, o sea, las personas que van a estar en la calle constantemente yendo a los juzgados, instituciones del Estado, lugares donde va a haber mucha gente. Entonces, cómo ellos se tienen que cuidar aún más. Y ese protocolo, en realidad, nosotros decimos que es... que se va a ir ajustando en el tiempo, porque por ejemplo ahora que ya regresaron esta semana a trabajar los pasantes, ajustando procesos de cómo podemos hacer para que ellos ni siquiera tengan que venir a la oficina. Ellos van, revisan los expedientes, ellos pueden con tecnología escanear los documentos, subir a la plataforma de información que nosotros tenemos, así los abogados lo pueden revisar, o sea, no hay que estar en contacto en realidad tanto, no es necesario ese contacto físico ni de los papeles, así que estamos tratando de ajustar procesos y a la misma vez pues cuidando de nuestro personal y también ajustando, ¿no? ¿Qué pasa si en el juzgado tal hay COVID positivo y X cantidad de pasantes estuvieron ahí ese día? ¿Cómo lo manejamos? O sea que yo creo que este tema del retorno va a ser, este protocolo se va a ir ajustando en el tiempo, pero yo creo que lo más importante era como compartirles que nuestro enfoque es cuidar a nuestros colaboradores en casa, camino a la oficina y en la oficina. Muchas gracias, Camila. Gracias a ustedes. Cualquier duda, a la orden. Milene, ¿qué podrías comentarnos sobre los planes de reactivación y principales aspectos con respecto al bienestar de los colaboradores en el caso de ustedes? Bueno, con miras al regreso, Microsoft trabaja globalmente en todos los protocolos de higiene, de bioseguridad, de aseo y una posibilidad de regreso en formato híbrido entre lo físico y lo virtual, y esto va a depender muchísimo de cómo vaya evolucionando, en este caso específico, Panamá y sobre todo las regulaciones del país. Por el momento, el plan es continuar en el esquema remoto, utilizando la tecnología para apoyar a nuestros equipos y seguir apoyando también a todo nuestro ecosistema de clientes y socios de negocio. Para Microsoft, la salud, la seguridad, el bienestar físico, mental, emocional es nuestra máxima prioridad. Por ende, nos mantenemos en el formato de seguir en el esquema remoto. Sí tenemos muchas reuniones semanales con un equipo regional, siguiendo todos los protocolos y monitoreando muy de cerca el avance de cada uno de los países y ya diseñando cómo sería ese regreso, los espacios que deben haber entre las personas, el protocolo con el edificio, sobre todo porque en Panamá hay prácticamente nuestra oficina está en un piso 32, entonces el elevador también juega un papel importante. Entonces estamos revisando toda la parte interna, la parte del país y sobre todo, digamos, que las personas se sientan que puedan regresar. Y va a ser un tema que vamos a estar monitoreando, pero con ninguna presión o prisa, digamos, que le vamos a estar inculcando a las personas, sino utilizando la tecnología y los modelos de teletrabajo que venimos utilizando hace muchísimos años para trabajar. Así que básicamente ese sería, digamos, nuestro planteamiento en cuanto al regreso o el formato de cómo vemos regresando a la nueva normalidad. Gracias, Milene. Gustavo, en la misma línea, ¿qué aspectos han rediseñado ustedes o han contemplado en sus políticas de bienestar dentro de los planes de retorno o reactivación? Mira, Virna, ya algo de esto lo habíamos conversado al inicio. Nosotros, buena parte de lo que hicimos es que las estaciones de servicio y las tiendas de conveniencia no pudieron parar, siguieron activas, siempre buscando asegurar
tener los mejores protocolos, las mejores herramientas, los mejores procedimientos para cuidar a nuestro personal y a nuestros clientes. En las oficinas, si bien nos fuimos 100% a teletrabajo, y recientemente nosotros llevamos un año de habernos ido a unas oficinas modernas, nuevas, enfocadas en el bienestar, enfocadas en la productividad, enfocadas en el trabajo colaborativo, que además habían mostrado sus frutos, porque gracias a eso habíamos hecho recientemente, el año pasado habíamos hecho nuestra encuesta de Great Place to Work y logramos entrar dentro de las mejores compañías para trabajar en Centroamérica, en nuestra categoría, que es la categoría donde entran mayor cantidad de compañías. Logramos ubicarnos en el puesto 21. Eso denota lo importante que fue este cambio y lo importante que fue el contar con estas herramientas siempre enfocadas en que la mayor retribución para nosotros es el bienestar de nuestros colaboradores. Esto hay que dejarlo muy en claro y hay que tenerlo como premisa fundamental. Entonces, esta nueva normalidad que ya se viene dando, ¿qué significa? Que tenemos que ir retornando gradualmente a las oficinas. Algunas personas será más fácil hacerlo, otras definitivamente no. Hemos censado a nuestro grupo de colaboradores en diferentes categorías para asegurar que las personas más vulnerables o personas que viven con personas más vulnerables o personas, por ejemplo, que tienen que utilizar el transporte público masivo, etcétera, etcétera, que están más en riesgo de contagiarse o de contagiar a otras personas, porque aquí hay que reforzar las palabras que ya muchos han venido mencionando, el tema de solidaridad, el tema de empatía, el tema de responsabilidad. Aquí tenemos que actuar con total responsabilidad y ese ha sido otro de los enfoques importantes que le hemos dado a nuestros colaboradores, decirles, oiga, cuidado que usted es responsable por usted y por los demás. Luego, si llega a sentir algún síntoma o algo, por favor avíselo inmediatamente. Tenemos la línea del médico de atención 24 horas, donde le puede dar sus sugerencias, pero esta responsabilidad también significa que no vamos a exponer a nuestros colaboradores, pero tampoco vamos a exponer a la población en general. Entonces, uso de transporte público masivo, extremadamente complejo, y esas personas vamos a tener que utilizar horarios totalmente flexibles para que no entren a moverse en transporte público colectivo en horarios donde hay alta afluencia de personas. Entonces, horarios totalmente flexibles. Retorno gradual. Censamos nuestras nuevas oficinas que estaban diseñadas para la capacidad de los 160 empleados que ya hablábamos. Hoy en día la máxima capacidad que vamos a poder utilizar son alrededor de 70, 80 personas. Esto es cerca del 50% más o menos. Luego tenemos que intercalar las posiciones, entonces vamos a tener unas semanas, van a trabajar un grupo en las oficinas, la otra semana otro grupo de los que pueden asistir a las oficinas. Va a haber un grupo que definitivamente se va a tener que quedar en casa por total responsabilidad y cuidado de ellos, de sus personas cercanas, por ejemplo, las mamás que están en proceso de lactancia, etcétera, etcétera. A esas personas, a esos grupos vulnerables tenemos que protegerlos mucho más, de una manera mucho más relevante. Entonces, esas personas se mantienen en teletrabajo hasta que las condiciones estén dadas para que puedan retornar a nuestras oficinas. Y el grupo que pueda retornar se irá haciendo gradualmente, como ya lo decía, con todos los protocolos de bioseguridad y también asegurando que la capacidad de la oficina lo permita, tanto en puestos de trabajo, por ejemplo, como por asistencia, por ejemplo, a la cafetería. El 90% de nuestro personal administrativo utilizaba la cafetería, que además es súper linda, la denominamos Casco Antiguo, y quienes quieran verla lo pueden ver en nuestras redes sociales porque tenemos varios videos donde mostramos las oficinas y cómo extrañamos ese retorno a nuestro casco antiguo, entre otras cosas. Entonces, la capacidad del casco antiguo era para 50 personas, hoy tenemos que reorganizarle, vamos a tener una capacidad para menos de 20 personas. Entonces, todo eso tenemos que organizarlo, los turnos de entrada al uso de la cafetería, etcétera, etcétera. Ya los elevadores, los ascensores están totalmente demarcados, capacidad máxima de 4 personas para que tengan el distanciamiento mínimo de
2 metros, todos los elementos de bioseguridad, pantallas a la entrada donde se monitorea la temperatura, se asegura que la persona entra con tapabocas, sale con tapabocas, etcétera. En el interior de la oficina vamos a tener que trabajar todos con tapabocas, uso continuo de jabón, de gel antibacterial, etcétera, distanciamiento, porque esas son las medidas mínimas que debemos tener y por las cuales debemos ser responsables. Entonces, todo eso lo tenemos que seguir implementando y muy importante resaltar en esa encuesta que les contaba anteriormente que habíamos hecho, que fue realizada hace unas 3 semanas, o sea, ya llevábamos cerca de 2 meses en esta nueva modalidad de teletrabajo y como bien ustedes explicaban, un teletrabajo además un poco extraordinario porque significa teletrabajo con toda la familia en casa, con los abuelitos, papás, hijos, mascotas, etcétera. Entonces, un teletrabajo bastante exigente. En esta encuesta, las personas decían que definitivamente el teletrabajo les había permitido, por ejemplo, en muchos casos, optimizar el tiempo. Pues claro, una persona que vivía en Arraiján, que vivía en Chorrera, desplazarse para Marbella, pues podía estarse desplazando durante el día, durar en el transporte o en el carro más de 2 horas. Luego son 2 horas que se está ahorrando por simplemente o no asistir a la oficina o asistir a la oficina en un horario flexible donde definitivamente no tenga que entrar a estos tranques tan impresionantes que se forman, que además lo que llevan este tipo de situaciones, los tranques, toda esta saturación de transporte público, colectivo, es a un desbienestar, es a deteriorar el estado mental, la paciencia, es aumentar el estrés y obviamente en este caso de pandemia, pues aumentar obviamente la posibilidad de que se contagie la persona o contagie a otros. Entonces, todo esto lo vamos a ir implementando gradualmente, sin ningún afán. Ya sabemos que podemos funcionar como teletrabajo, no tenemos ningún afán, pero volviendo a la encuesta que habíamos hecho, lo que sí extraña mucho la gente, lo que más extraña, el 100% de las personas decía, lo que más extraña es ver a sus compañeros de trabajo y compartir en el casco antiguo. Entonces, eso es lo que no se puede perder y de las cosas que a mí me inquieta un poco es que con estos temas de teletrabajo se vaya perdiendo poco a poco el ADN de la cultura y del estilo de trabajo y de liderazgo y etcétera, etcétera, porque eso, los medios digitales ayudan, son excelentes, pero no hay como el encontrarse uno personalmente. Nosotros teníamos muchos espacios en la oficina para reunirnos, celebrando los cumpleaños, cuando teníamos noticias importantes, etcétera. Y una cosa es hacerlo en vivo y en directo y presencialmente, y otra cosa apoyado en las herramientas digitales que son muy prácticas, nos han colaborado muchísimo, pero no van a reemplazar al 100% a esa presencia física. Y cuando uno quiere transmitirles un mensaje, no hay como hacerlo ahí, en vivo, en directo, explicar, ver las caras, escucharlos, esa comunicación en doble vía que se pueda dar oportunamente, en vivo y en directo, en un espacio donde estamos todos reunidos. Eso por ahora no lo podemos reemplazar. Entonces, ahí tenemos que ver cómo vamos afinando esos detalles para asegurar ante todo seguridad, retribución de bienestar a nuestros colaboradores, asegurar eso, pero sin perder ese ADN y ese trabajo entre todos y reunirnos y disfrutar una buena conmemoración de fiestas patrias, etcétera, etcétera. O sea, realmente hacíamos eventos muy agradables que la gente, todos nos los gozábamos y era el momento de interactuar entre todos y realmente eso ayudaba mucho. Y otro tema fundamental que tal vez no hemos hablado y que quería tocar antes de finalizar es nosotros hoy somos unos agradecidos porque seguimos contando con trabajo. Todos los que estamos en este panel seguimos contando con trabajo. Y como bien les decía, Enterpel, nuestros 1.150 colaboradores que estaban contratados cuando inició la pandemia, se mantienen activos, siguen con sus contratos de trabajo vigentes, siguen recibiendo su dinero, etcétera. Entonces, una de las cosas que nos hemos inculcado, porque nos hemos sensibilizado todos, es el tema de solidaridad. Ojo, señores, que nosotros estamos pasando momentos difíciles, no es agradable los confinamientos, no es agradable que uno
tenga que salir solamente en ciertos horarios, etcétera, etcétera, pero somos unos agradecidos porque seguimos contando con trabajo y hay mucha gente que no lo tiene. Y si hay algo bonito, hay algo que también se siente bien, que lo hace sentir a uno a gusto y que le ayuda también a mejorar el tema de bienestar y de salud mental, es el dar. Y el dar, el ser solidarios. Entonces hemos desarrollado, anteriormente teníamos muchas campañas de voluntariado en vivo y en directo, y ahora hemos desarrollado una serie de campañas para asegurar que seguimos colaborando con esas familias vulnerables que más lo necesitan y que sí perdieron sus empleos y que sí han perdido sus ingresos porque trabajaban en el sector informal, etcétera, etcétera. Entonces nos hemos enfocado mucho también en eso, en asegurar, inculcar y ser cada vez más fuertes en el tema de solidaridad, ayudando a esas personas vulnerables. Entonces, ojo, bajo un enfoque de sostenibilidad, Terpel siempre tendrá a las personas en el centro de sus decisiones. Esto no lo podemos perder de vista. Gracias, Virna. Gracias, Gustavo. Muy valioso todo lo que nos han compartido. Me parece que, bueno, seguramente ha sido de utilidad para las empresas que están escuchándonos y que están en esos procesos también de construcción. A mí me parece clave que en las tres escuché que son procesos que están centrados en las personas, tomando en cuenta, todos han hablado de haber hecho encuestas, de haberse comunicado con las personas, y eso es muy importante en cualquier proceso humano, pero especialmente en este que estamos viviendo ahora. Así que muy interesante y muy valioso eso. Hemos recibido varias preguntas, vamos a ver hasta dónde nos dan los tiempos para responderlas. Les hago la pregunta número 1. Una de las recomendaciones que vimos en la presentación que nos hizo Dayanara de ONU Mujeres es construir alianzas para favorecer la igualdad de género. Sobre eso, ¿qué alianzas han realizado para trabajar sobre este tema de igualdad de género? Puede responder quien quiera tomarla. Hola, Bielka, es Dayanara. Sí, yo solamente resaltar que sí venimos trabajando desde Naciones Unidas con el sector privado a través de Sumarse y de las empresas, como mencioné, que han sido suscriptoras en Panamá de los principios de empoderamiento económico de las mujeres, o por sus siglas en inglés, las WEPs. También las empresas que forman parte de la iniciativa de paridad de género, que lidera el Ministerio de Desarrollo Social, y otra de las iniciativas es el sello de igualdad que lidera el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo OPNUD. Se han venido construyendo alianzas también interagenciales y con otros organismos multilaterales como el BID, el Banco Mundial y la CEPAL, y creo que van a seguir en aumento precisamente en el marco del COVID. También estamos impulsando desde varios organismos y desde varios sectores todo el tema de la implementación de la Mesa Nacional de Cuidados. Eso de mi parte, gracias. Gracias, Dayanara. Tenemos otra pregunta. Recomendaciones para mantener el compromiso de sus colaboradores y darles herramientas para su bienestar y hacer corresponsabilidad parental. Pues creo que lo hablamos y lo compartimos. Lo que hemos visto es que el teletrabajo ha sido muy bien recibido en la gran mayoría, por no decir que en todos los casos. Entonces, eso ya de entrada significa que la persona está agradecida porque se le está brindando esa oportunidad de seguir laborando en un momento complejo, complicado, difícil, con el teletrabajo, buscando también darle todas las herramientas que requiera y mirando y cuidando mucho el equilibrio entre su vida laboral y su vida personal y asegurando que ese equilibrio no se pierda. Si eso lo implementamos adecuadamente, el compromiso se va a mantener y el compromiso se va a aumentar incluso, porque realmente si yo tengo a un colaborador que lo estoy poniendo en el centro de mis decisiones y eso se siente y eso este colaborador lo vivencia, esa persona, el nivel de compromiso va a ir aumentando de una forma sustancial. Entonces, eso está descontado. Cuando la persona realmente la tenemos con unos muy buenos niveles de bienestar, el compromiso es el mayor que puede dar con la compañía.
Gracias. Aquí tenemos otra pregunta interesante que creo que no se ha tocado y es, si bien la pandemia nos forzó a implementar el teletrabajo, ¿cómo se realizaron en su empresa la comunicación o sensibilización de los nuevos procesos y protocolos de teletrabajo? Camila, Milene, ¿quieren aportar algo? ¿Cómo fue ese proceso de comunicación de esos cambios, ¿no? ¿Cómo fue esa sensibilización? Bueno, en nuestro caso, el departamento, o sea, por un lado, el departamento de tecnología ayudó para, pues, capacitar a las personas que no tenían VPN, por ejemplo, que no tenían el Jabber para el teléfono. O sea, tecnología hizo un trabajo muy importante en la parte como técnica y capacitándonos, y por otro, pues Jorge Morgan, nuestro líder, estuvo constantemente en comunicación con los colaboradores, y yo creo que eso también es importante durante estas implementaciones del teletrabajo, ¿no? Para que ellos sientan que haya esa relación con la organización. Pero en realidad, como te digo, digamos que la política del teletrabajo ya existía, o sea que fue más que nada como que afinar los detalles, y obviamente por suerte como que la pandemia, tío, lo obligó, o sea, fue como un push que se tuvo que hacer de una manera rápida, o sea, nadie ni lo pensaba, era como que esto es lo que hay que hacer, los demás riesgos se tienen que ir ya, y la gente se fue ajustando, y en realidad yo creo que al principio, y lo he estado leyendo en artículos, de que hubo como este rush y todo el mundo estaba muy, muy, muy conectado a unas horas muy largas, o sea, era una productividad impresionante. Quizás ya se ha ido como balanceando, y yo creo que eso es importante como irlo conversando, ¿no? Con los equipos de trabajo y demás. Si quieren puedo complementar un poquito. Nosotros, bueno, como ya he comentado, Microsoft realmente todos trabajamos en formatos digitales, en teletrabajo hace mucho tiempo en Panamá y en todos los países de la región. Lo que sí fue que nos volcamos a ayudar a nuestros clientes, al segmento de educación, por ejemplo. Todos los días, todo el equipo de Microsoft, independientemente del rol que tenga dentro de la organización, nos hemos volcado a ayudar a los clientes de todos los segmentos, al gobierno. O sea, el proceso ha sido de que lo que pensábamos hacer en 2 años lo hemos logrado en 3 meses. Este ha sido realmente el objetivo, y lo que nos hemos propuesto como empresa es ayudar a todo el ecosistema a poder hacer catch up, como quien dice, con todo el tema tecnológico, que muchas empresas estaban rezagadas o estaban culturalmente opuestas a moverse a estos esquemas. Entonces, realmente, nosotros internamente lo que hemos hecho es más prepararnos para estar constantemente ayudando a todos los clientes, y sobre todo en los últimos meses hemos estado muy de cerca al segmento educativo con las plataformas educativas virtuales, en apoyarles en este proceso de adaptarse a estos esquemas, básicamente. Pero internamente, digamos que es parte natural de lo que hacemos y seguimos haciendo. ¿Okay? Gracias, Milena y Camila. Tengo otra pregunta. Han tenido dentro de su empresa, mencionó algo Camila, la oportunidad de desarrollar capacitaciones o formaciones para fortalecer esas capacidades de los colaboradores ahora. ¿Y cuáles han sido los temas de esas capacitaciones o formaciones que puedan destacar? Bueno, si quieren, inicio yo. Lo comentábamos, ahora la disponibilidad de horas al optimizarse los horarios que anteriormente se perdían en los tranques, en la llegada, en la salida, etcétera, etcétera. Hay momentos donde las personas tienen oportunidad de aprovechar este tiempo en algunas capacitaciones. Nosotros hemos reforzado mucho el tema de equilibrio, de salud mental, y también hemos tenido algunos temas académicos en los cuales las personas se han ido inscribiendo, desde aprender o reforzar idiomas, inglés, etcétera, hasta temas de finanzas para no financieros, temas que de pronto las personas nunca habían imaginado poder estudiarlas. Hemos hecho convenios con diferentes entidades educativas que nos han brindado estos cursos
online, y realmente es que la participación también ha sido bien importante. Yo creo que hoy en día, de las 160 personas que tenemos a nivel corporativo, un 60-70% han aprovechado estas diferentes capacitaciones y cursos virtuales, que además hay unos que realmente se pueden potenciar y utilizar de una muy buena forma. Y vuelvo a lo mismo, como hay que irlo monitoreando para asegurar que efectivamente estos planes de acción y estos programas realmente cumplan con su cometido. En el censo, en la encuesta que hicimos, realmente salió muy bien rankeado el que hubiésemos podido permitir y abrirle la puerta al 100% de las personas para que se capacitaran en temas incluso diferentes al de su trabajo habitual. De hecho, en Colombia iniciaron con una práctica de buscar dentro de los mismos trabajadores personas que tuvieran potencial y que tuvieran experiencia en algunas otras áreas y quisieran colaborar y moverse de área. Bueno, ya estamos hablando de cerca de 600 personas en el corporativo. Y entiendo por las estadísticas, es que cerca del 30% de las personas han empezado a interactuar incluso en otras áreas, lo cual les ha brindado nuevas oportunidades. Y recordemos que muchas veces también esas nuevas iniciativas de creatividad vienen de personas que no necesariamente han estado trabajando en el área en la que normalmente laboran. Entonces, hasta en eso hemos logrado implementar este tipo de iniciativas y han traído resultados bien interesantes. Entonces, hemos utilizado plataformas como Ubits. Tenemos una que era clase T, que ya la veníamos implementando y ahora la hemos reforzado con esta situación pues, de teletrabajo. Pero ya veníamos utilizando algunas y ahora simplemente lo que hicimos fue reforzarlas aún más, y realmente la cobertura que hemos tenido es bastante importante y las personas muy, muy agradecidas. Y esto también vuelvo y resalto, si las personas están agradecidas, si las personas están realmente con bienestar y están viendo buenas oportunidades que les provee la compañía, el retorno que recibimos en compromiso es infinito. Gracias, yo puedo Gustavo agregar, si quieren, un poquito de los temas que nosotros en temas de capacitación hemos brindado webinars para que la gente pueda hacer también preguntas sobre el tema de salud mental en tiempos de COVID, el tema con la doctora, el mismo tema del COVID para educarlos aún más. Nosotros constantemente hacemos charlas de actualización sobre, por ejemplo, para nuestro grupo de abogados ejecutivos, sobre todos estos decretos que estuvieron saliendo constantemente, temas pues que eran de interés para esos grupos, el tema de cómo está la economía, cuáles son las proyecciones, pero también, y obviamente todo eso se grababa y se subía a la plataforma de Morgan Academy, pero también Morgan Academy se aprovechó para cursos regulatorios, porque, por ejemplo, el banco, que está regulado por la superintendencia, tiene que cumplir con seguridad física, con seguridad de la información, con cumplimiento, con el tema de prevención de lavado de dinero, con el código de ética, inducción, o sea, hay muchos cursos que ellos tienen que cumplir, que nos aseguramos después que ya está en la plataforma. Hay como 2 que todavía están en producción, pero hemos logrado que por lo menos el código de ética y cumplimiento tengan 90 y en algunas áreas 97% de participación. Antes estaba como en 85%, o sea que logramos como que las personas que no las habíamos logrado captar, aprovechar este momento, y entonces a la plataforma se le pues, incluyeron otros cursos ya como soft skills, como comunicación asertiva, trabajo en equipo y demás, que creamos como espacios también para que fueran después discutidos con el líder del área, para ver cómo ellos podían implementar lo que habían aprendido en sus equipos. Así que estamos como en esa dinámica de revisar contenidos, crear contenido y subir a la plataforma, aparte de nuestras charlas de actualización constantes que realizamos, que esas sí las hacemos vía tipo Zoom para que sean más interactivas. Muchísimas gracias. Bueno, teníamos muchas más preguntas, pero ya me han mandado un mensaje por aquí que estamos sobre el tiempo. Este es un tema que realmente es de mucho valor y bueno, definitivamente tenemos la oportunidad de contribuir a la garantía de los derechos de los niños desde cada uno de los ámbitos en donde estamos, y ustedes nos han mostrado muchas formas de hacerlo. Pues muchísimas gracias por participar y por el tiempo que nos han dedicado. Cerramos por aquí antes de que
pase a tomar el tiempo que necesita el resto del equipo para terminar el día de hoy. Muchísimas gracias. Gracias Sí, por la Virna, invitación. pues muchísimas, Excelente. Sí, gracias por la invitación a sumarse y a todos los demás. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Vale, muchísimas gracias, Virna, por moderar el panel. Milén, Gustavo, Camila, muchísimas gracias por acompañarnos y compartir estas buenas prácticas. Entonces, ahora para dar seguimiento al programa y un rato más, invitamos a Verónica Muela, directora de programas de Sumarse, para dar entonces información sobre qué sigue. Ya vimos el contexto en cuanto a la niñez, vimos el contexto en cuanto a la situación de las mujeres. Entonces ahora nos preguntamos, pero ¿qué estrategias realmente podemos implementar en lo que sigue de este tiempo? Para esto, pues Verónica nos va a hacer una breve presentación para dar continuidad a estas estrategias y estar fortalecidos, a pesar de la crisis, que los negocios se encuentren fortalecidos. Verónica, bienvenida. Bueno, muchas gracias, Bielka. Y bueno, en primer lugar, agradecer a Dayanara, a Johanna, a Virna por darnos esta introducción y moderar el panel, y especialmente a nuestras empresas miembro que están siempre con nosotros, dispuestas a compartir todas esas buenas prácticas, a Gustavo, a Camila y a Milén. De verdad, muchísimas gracias. Creo que no hay mejor forma de transmitir este mensaje, de promover a la sostenibilidad, al ser humano en el centro, en los diferentes temas y ámbitos que puede tener una empresa y su negocio, que oírlo de las mismas empresas, que son las que han día a día y que van ajustando sus procesos, que van viendo las necesidades de sus colaboradores, de su comunidad, de sus clientes, y van adaptándose a esta realidad que hoy en día ha sido muy cambiante. En este sentido, parte del programa, la verdad es que también lo que queríamos hacer el día de hoy era mostrarles el programa de igualdad de género como acelerador económico, de cómo reducir brechas de género en la empresa. En estos momentos donde estamos revisando nuestra estrategia de negocio, al igual que, por ejemplo, en nuestro programa de continuidad de negocio, donde retomamos estos temas de cómo volver back to basics, o sea, cómo volvemos a revisar nuestra estrategia de negocio con un enfoque de sostenibilidad, tomando en cuenta que la sostenibilidad es lo que nos va a poder nosotros ser más resilientes y afrontar esta crisis de una manera más rápida. Hay muchos estudios y de grandes consultoras y de fondos de inversiones importantes donde dicen que el tema del propósito, de ser una empresa que tenga la sostenibilidad en su core de su estrategia, es lo que va a permitir reinventarnos y seguir perdurando durante el tiempo. Entonces, en ese momento de reinvención que nos estamos encontrando en estos momentos, creemos que es fundamental tener una perspectiva de género para ver si nuestro negocio está alineado o hay áreas de oportunidad que vamos a poder ajustar un poco mejor y hacer que en nuestra empresa haya más igualdad de género. En ese sentido, proponemos un programa que está auspiciado y con la Konrad Adenauer Stiftung, y muchas gracias a ellos, que también está nuestra contraparte el CENI aquí. Son 8 talleres donde vamos a partir de comenzar igual a mapear nuestros grupos de interés, nuestros procesos, pero con una perspectiva de género, en el sentido de que siempre estamos viendo cuáles son nuestros grupos de interés, qué pasa con nuestros colaboradores, pero muchas veces dejamos un poco de lado el tema de la igualdad de género porque nos concentramos en la parte operativa y de negocios. Para entonces comenzar a ver y establecer una línea base de nuestro negocio que entonces nos permita crear un plan de acción. Porque de nada nos sirve tener buenas ideas y buenas intenciones si no tenemos un plan de acción concreto que nos permita ir avanzando en el tiempo y creando cambios en nuestra empresa. Entonces, ¿qué es lo que puede incluir ese plan de acción? Lo vamos a ver a través de, por ejemplo, nuestros aliados. ONU Mujeres nos va a hablar de la herramienta de LIDER, que mide brechas de la gestión empresarial en temas de igualdad salarial. UNICEF nos va a acompañar con temas de herramientas y políticas de corresponsabilidad familiar, que es más o menos todo lo que hemos venido hablando en este webinar.
y además de otras medidas de equidad que se pueden tomar. Entonces, una vez que ustedes vean como que cuál es el abanico de opciones que pueden tener para incluir en ese plan de acción, entonces la idea es que ustedes puedan tener ya un plan de acción que entonces van a poder implementar el siguiente año. Gracias al apoyo de la Konrad Adenauer Stiftung, este webinar esta serie de webinars o web seminars, como se llaman ahora, porque son talleres de trabajo, van a ser gratuitos, es exclusivo para la membresía de Sumarse, y lo más importante es que las 10 primeras empresas que se inscriban al programa van a poder contar con una asesoría un poco más personalizada, donde una consultora va a revisar su línea base, les va a ayudar a interpretarlos y también asimismo va a revisar su plan de acción y darles algunas sugerencias de qué es lo que podrían también añadir o enfocar de otra manera. Así que sin más, un poco les dejo una cita de Marta Herrera que estuvo en el Leader Summit de Pacto Global la semana pasada y decía: las empresas deben tener un cambio de conciencia, crear sociedades más equitativas, inclusivas y resilientes y tener acciones contundentes para crear una realidad diferente. Estamos en un momento único, en una oportunidad. Se dice mucho en temas de comunicación que no hay que desperdiciar una crisis y creo que entonces es el momento de que tengamos esta oportunidad de revisar estos procesos, de revisar nuestra estrategia de negocio y incluirle esta perspectiva de género. Así que sin más, les agradezco mucho de verdad haber participado, haber sintonizado en esta mañana de hoy. Y les invitamos a registrarse. Bielka va a enviar el flyer con la información y el formulario de contacto para que ustedes puedan registrarse. Y ya les digo, no pierdan la oportunidad. Tienen los 10 primeros una gran oportunidad de tener esta asesoría personalizada. Y para los otros que tal vez quieren o les interesa una u otra sesión, también pueden participar en cada una de las sesiones individuales. La idea es transmitir la información a todas las personas que lo necesiten y que las empresas puedan implementar estos conceptos. Así que sin más, muchísimas gracias. Agradecemos a UNICEF, a ONU Mujeres, a Terpel, a Morgan & Morgan, a Microsoft y sobre todo a la Konrad Adenauer Stiftung, quienes son con los que nos apoyan cuando tenemos estas ideas innovadoras de crear temas y programas que sean para el beneficio de nuestra membresía. Así que sin más, muchas gracias. Queríamos solicitarles a los panelistas y las personas que nos han acompañado el día de hoy como presentadoras a que activen sus cámaras para hacer una pequeña foto y poder registrar pues esta actividad. Así es que si podían por favor activar sus cámaras. Y Jenny está tras bastidores haciendo la foto. Súper, creo que Milena y Dayanara tuvieron que salir a otra reunión. Es la virtualidad. Bueno, muchísimas gracias a todos. Cuídense, tomen las medidas de distanciamiento social y precaución de lavado de manos que nos recomienda el MINSA. Y hasta la próxima semana, el miércoles de nuestro programa de continuidad de negocios. Hasta luego, que tengan un buen día.